Buenas noches chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde resolveré las dudas acerca de los motores paso a paso. Para eso he preparado unas diapositivas para ustedes para que puedan resolver la mayoría de sus dudas. Empecemos. No olviden suscribirse al canal, subiré nuevos videos acerca de la construcción de la CNC casera. Los motores paso a paso. Los motores paso a paso son dispositivos electromecánicos que convierten los impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Aquí tenemos una imagen de un motor paso a paso de 4 bobinas, ¿no? Y de un eje que tiene un estator y un rotor, el cual está polarizado en norte y sur. Entonces nosotros al aplicar corriente, al aplicar señales eléctricas, pues generamos pulsos, generamos un movimiento del eje del motor para convertirlo en desplazamientos angulares discretos. La mayoría de los motores paso a paso cubren 1.8 grados por vuelta, o sea, se pueden desplazar 1.8 grados como máximo. En nuestro caso, para mi CNC he utilizado un motor paso a paso NEMA 17 unipolar. En este ejemplo pues pueden apreciar que hay 4 bobinas, ¿no? Hay 4 bobinas, pues podemos ver el estator y el eje del motor, y es un motor bipolar de 4 cables. Aquí tienen otra imagen, es un motor paso a paso real, es bipolar, ¿no? Tiene 4 cables, como pueden ver, tiene múltiples bobinas, tiene su eje, tiene un rodamiento para que permita el desplazamiento angular, ¿no? La tarjeta interna ya viene incorporada dentro del motor, que es el controlador de los impulsos eléctricos. Y bien, la primera pregunta es: ¿puedo utilizar motores de impresoras viejas? Pues chicos, la respuesta es que no pueden utilizar esos tipos de motores. Yo tengo uno aquí que lo saqué hace algún tiempo de mi impresora vieja, ¿no? Que ya no servía el cabezal, y pues la desarmé. Este es un motor DC de corriente continua, como el que ven en esta imagen. Sucede que este motor igual funciona a corriente continua, al igual que un motor paso a paso. Sin embargo, la fuerza, la precisión que se requiere para hacer una CNC, para controlar la CNC, no la tiene un motor de corriente continua. Por eso es que no se puede utilizar. Veamos un ejemplo de cuánto es el torque de este pequeño motor si queremos desplazar al menos un eje de nuestra CNC. Para ello contamos con una batería de 9 voltios, la cual vamos a conectarla a unos caimanes, y así vamos a probar cómo funciona el motor de corriente continua. Se dan cuenta que ya empezó a girar. Entonces, como pueden ver en la imagen, un motor de corriente continua de imán permanente es aquel que gira en un solo sentido. Ustedes pueden ver aquí el conmutador de color celeste. Este conmutador permite que gire en un solo sentido, ¿no? Y que no se regrese cada cierto tiempo. Entonces, si yo le aplico la mínima fuerza posible al motor, voy a lograr detenerlo. Como ven ahí, se frena. Entonces no es posible utilizar este tipo de motores en nuestra CNC. ¿Cómo se controla un motor paso a paso? Bueno, existen diferentes tipos, diferentes mecanismos. En mi caso he utilizado drivers que permiten controlar ese motor paso a paso. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el driver A4988 de 2 amperios. Ojo, los 2 amperios son utilizados cuando se coloca un disipador justo en el microchip, ¿sí? Es importante que lo sepan porque ese driver, el primero que está en la lista, solo soporta 1.2 amperios como corriente máxima, ¿sí? Sin disipador de calor. Por lo que ustedes deben ver muy bien qué driver deben utilizar. En mi caso es muy conveniente que utilice el driver A4988
¿Por qué? Porque mis motores son NEMA 17 y su corriente máxima es de 1.2 amperios. Como yo lo estoy trabajando con disipador de calor, no tengo ningún problema en cada motor. Bueno, como les he puesto ahí, es ideal para motores NEMA 14, NEMA 17 y NEMA 23. Bueno, en su caso tendrían que ver y analizar qué driver se puede utilizar con ustedes. Bueno, en segundo lugar tenemos el driver DRB8825 de 2.5 amperios, ¿no? 2.5 amperios se logra también con el disipador de calor. Solo el driver puede disipar cierta cantidad de calor. Sin embargo, solo su rango es de 1.8 amperios máximo, sin disipador. Es ideal para CNCs avanzadas e impresoras 3D. Un puente H L298N para motor DC, como los que tengo aquí, o un motor paso a paso. No he probado con ese driver con el puente H, sin embargo, les mostraré el driver que tengo yo aquí. No, es un driver que lo he utilizado simplemente para controlar motores de corriente continua como puente H, ¿no? Para cambiarle el sentido, pero más no lo he utilizado con un motor paso a paso, por lo que no les puedo decir mi experiencia personal acerca de cómo funciona este controlador con un motor paso a paso. Sin embargo, he visto que funciona bien, ¿no? Se conectan, bueno, el unipolar se convierte a bipolar y podemos conectar una bobina en este extremo y la otra bobina en este extremo. Bien, y por último tenemos el driver HY-DIB268N de mayor amperaje. ¿Qué nos permite este driver? Pues este driver tiene, como siempre, bueno, obviamente es el más caro que hay en la industria para controlar un motor obviamente mucho más grande del que estamos utilizando. Quizás sea para nivel industrial, pero nosotros no lo necesitamos ahora. Bueno, tiene un seleccionador de micropasos con este de acá, con este interruptor, este micro switch. Pues tu temperatura de funcionamiento es de -10 a 45 grados centígrados, pero es innecesaria para nuestro caso, y la fuente de alimentación es más alta, a un rango máximo de 42 voltios. Bueno, ¿qué motores debo usar si quiero que mi CNC tenga mayores dimensiones? Muchos de ustedes hacen esta pregunta y es simple, chicos. Tienen que utilizar un motor que tenga mayor torque, que sea más grande, y por los cables, o sea, no hay problema si es unipolar o bipolar, porque en un video les enseñé a cómo convertirlo a bipolar. En este caso tenemos una variedad de motores, empezando con el NEMA 8, que es grande, ¿no? Se puede ver en la hoja de datos que les dejaré en la descripción del video. El NEMA 14, que es muy utilizado en algunos casos. El NEMA 17 sí es bastante comercial, es el mejor que recomiendo yo para hacer una CNC casera, no consume mucha corriente en algunos casos, ojo, en algunos casos. El NEMA 23, que es utilizado en fotocopiadoras y en otras máquinas. El NEMA 53, que es el NEMA más grande que he conocido y que he tenido la experiencia de poder controlarlo. Necesita una fuente muy grande. Tenemos el NEMA 42 y el NEMA 21, que es un tipo encoder. Bueno, otra pregunta que he encontrado en algunos foros y en algunos comentarios de vídeos es que la alimentación de la CNC Shield podría afectar a mis motores. Bueno, la respuesta es que no, chicos. No, bueno, depende. La respuesta es depende. En nuestro caso, no ha afectado la fuente. Mi fuente es de 12 voltios. Es una fuente de computadora y pues no ha afectado en nada a mis motores. ¿Por qué? Porque los drivers permiten controlar cuánta corriente ingresa a los motores y separa la corriente que utiliza el Arduino con la de los motores. Es importante que ustedes sepan calcular el voltaje de referencia. Más adelante se los enseñaré en otros videos tutoriales que se los dejaré como un próximo proyecto. En este caso utilizamos la CNC Shield
Para controlar los tres ejes, en mi caso yo no voy a clonar el otro eje Z, que sería en mi caso, ¿no? Por el diseño que yo tengo. Pero créanme que la alimentación de la CNShield podría afectar si es que tú calibras mal los drivers. Pero yo te enseñaré cómo hacerlo y evitar esos problemas. Ahora, una pregunta bastante frecuente es ¿cómo identifico las bobinas de un motor unipolar de 5 cables? ¿Y ahora qué hago? Se pregunta Jackie Chan. Bueno, un motor unipolar de 5 hilos, cuya representación está aquí, ¿no? Podemos ver que solamente tiene un hilo en común con las dos bobinas. Ustedes pueden ver aquí el embobinado que viene aquí, se junta con la otra bobina y ambos extremos salen dos cables de una sola bobina y el común se une en este cable de aquí. Ese es el común, es el unipolar, ¿no? Usualmente el unipolar trae 6 cables o 5 cables. Esta es otra representación más fácil de entender, ¿no? Cómo es. Sin embargo, en la realidad es distinta. Ojo con eso. Este es el común. Bueno, y les voy a enseñar a cómo identificar los cables de la bobina. Muy bien, aquí tenemos un motor, al parecer de una fotocopiadora, ¿no? Es antiguo por los cables, ¿no? Por la forma de los cables, que tiene 5 extremos. Tiene 5 extremos, ¿sí? Entonces, usualmente el común viene en medio del motor. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Que quede muy claro esto, ¿sí? Para poder identificar el común en un motor unipolar de 5 cables, usted debe usar el multímetro y ponerlo en la función de continuidad e ir probando hilo por hilo para ver cuál cable tiene continuidad en ambas bobinas. Es importante que ustedes sepan esto. El cable común debe tener continuidad en ambas bobinas. Una vez identificado el cable común, usted tiene que identificar cuáles son las dos bobinas. ¿Qué es lo que puede hacer? Para ello les recomiendo que pele los extremos de los cables, ¿no? Y los separe. Una vez que tenga el tester o no tenga un multímetro, lo que puede hacer es juntar los dos cables, y si se trata de una bobina, o sea, si se tratan ambos cables de una sola bobina, usted intentará girar el eje del motor y notará que este se pone duro, se traba, es difícil de moverlo, ¿no? Entonces, si pasa eso, si ocurre eso, quiere decir que usted tiene los dos cables correctos, pero si no, está equivocado y debe probar con los que quedan. Bueno, aquí pueden ver los pasos completos y medio paso. Eso se los explicaré en otro vídeo. En mi caso, para el control de una CNC casera, he utilizado los pasos completos, ¿no? Porque utiliza el mayor porcentaje, ¿no? O sea, no hay desperdicio de energía, ¿no? Utiliza el 70% del total. Bueno, ¿cómo reconocer las características de mi motor sin datos del fabricante? Es otra pregunta que muchos de ustedes se la hacen. Y bueno, yo no me he encontrado con ningún motor, ¿no? Porque mis motores no han sido comprados nuevos, han sido utilizados de una fotocopiadora antigua, ¿no? que la conseguí en un centro de copiado. Bueno, entonces, si no tengo las características del fabricante, ¿cómo hago para reconocer las características de mi motor? ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo único que deben hacer es lo primero que deben hacer es utilizar su regla y medir cuáles son las dimensiones del motor. Midan las dimensiones del motor y de acuerdo a eso podrán sacar su primera idea de qué tipo de motor podría ser. La segunda idea que les doy a ustedes es que prueben cuánto pesa su motor. Vayan anotando todos esos datos y luego los comparan con las hojas de datos que les mostraré a continuación. Es muy importante que midan, por ejemplo, en una hoja de datos se encuentra todo esto que está aquí. Es importante que ustedes midan cuánto
cuánto tiene el eje, cuántos centímetros tiene el eje, cuál es la distancia entre el centro y centro de los agujeros de su motor. En este caso yo les mostraré algunas páginas, algunos PDF que pues tienen las características de su motor y ustedes las pueden encontrar en estas hojas de datos que se las dejaré en la descripción del vídeo. Por ejemplo, tenemos este tipo de motor, ¿no? Que tiene un torque de 380, la inductancia, el torque y el peso es de 120 gramos. Entonces con eso se podrían ayudar ustedes. Entonces si mi motor pesa 120 gramos, yo solo me voy a centrar en los motores que tengan peso de 120 gramos. Será un poco laborioso este trabajo, ¿no? Tedioso quizá para algunos, pero les aseguro que si ustedes se concentran muy bien en todas las especificaciones que tiene ese motor, o sea, en todo lo que podemos medir en el momento, ustedes van a encontrar lo necesario para que su motor vaya funcionando, ¿no? En este caso podemos ver los distintos tipos de motores con su hoja de datos, ¿no?